¿Qué tal, apreciados amigos? Nos volvemos a encontrar para continuar con el estudio, con los comentarios de nuestra lección de escuela sabática. En esta ocasión, la 7ª lección a uno de estos mis hermanos más pequeños. Tema que está íntimamente relacionado con la mayordomía, con el ser administradores de nuestro Señor. Como es costumbre, en este video estaré presentando ese breve bosquejo de la lección y el día de mañana, si es que todo marcha bien, a las 5 estaré desarrollando el comentario en vivo de este estudio. Sin más rodeos, queridos amigos, les extiendo a todos ustedes una cordial bienvenida y de la misma forma un cálido abrazo de bienvenida. Arrancamos leyendo el texto central de nuestro estudio, Mateo 25:34. Entonces dice el rey, dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Obviamente este versículo está dentro del contexto cuando el Señor separa a aquellos que hicieron su voluntad, sirviendo a los más necesitados, con aquellos que decidieron no hacerlo, decidieron hacerse de la vista gorda. Por eso el comentario de Elena de Guay en el discurso maestro de Jesucristo dice: la medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristiano y todo lo que no llega a su altura es un engaño. La religión que nos hace creer que los seres humanos no todos tenemos el mismo valor, en resumen dice, es una religión espuria, pues todos tenemos el mismo valor a los ojos de Dios. Si nosotros despreciamos los derechos de los dolientes y los pecadores, nos demostramos traidores a Cristo. En consecuencia, el cristianismo tiene tan poco poder en el mundo porque los hombres aceptan el nombre de Cristo, pero negamos su carácter a través de nuestras vidas. Por estas cosas, el nombre del Señor es motivo de blasfemia. Qué gran declaración, qué acertado comentario de nuestra realidad. El decir somos cristianos, pero con nuestras acciones vamos negando lo que decimos. Por eso la importancia de este tema, el de atender a aquellos que están en necesidad, que están en apuros. Este estudio vamos a verlo con 3 puntos, con 3 objetivos. En primer lugar, estudiaremos la preocupación de Dios por los necesitados. En segundo lugar, estaremos viendo el ejemplo que nos da Dios y otro más, como el caso de Job. Y por último, veremos la importancia de la conversión para llevar a cabo este plan. Con estos 3 objetivos vamos a desarrollar este estudio. De paso, 2 cosas, por favor. Número 1, disculpen el ruido que se presenta en el ambiente. Ya saben que no estoy en un lugar libre de ruido. Y en segundo lugar, recuerden que estas diapositivas ustedes pueden descargarlas del enlace de siempre. Con estos 2 puntos, ahora sí, vamos a sumergirnos en el desarrollo de todo este estudio. Primer punto, Dios tiene preocupación por los necesitados. Hay algo que nosotros no podemos negar y es que a raíz del pecado la pobreza y la desigualdad vienen a formar parte en nuestro mundo. Y esta realidad va a seguir hasta que nuestro Señor vuelva. Es más, se va a agravar la distancia entre aquellos que tienen gran riqueza y los que tienen más necesidad. Cada vez esa desigualdad será mayor. Eso es lo que está profetizado en la Biblia. Ahora, el hecho de que haya pobres no quiere decir que el Señor es indiferente. Dios se preocupa por ellos. El Señor siempre ha mostrado interés por todos sus hijos. En consecuencia, Dios hizo provisión para ellos, pero esa provisión lo hizo a través de nosotros, para que nosotros velemos por las necesidades de nuestros hermanos. Levítico 23, Deuteronomio 15, refuerzan esta idea. Dios nos bendice y esto es lo que tenemos que comprender. El Señor nos bendice abundantemente. Siempre y cuando yo siga mostrando fidelidad a Dios, seré bendecido en abundancia. Y esa bendición no es para complacer mis deseos, gustos egoístas. Esa bendición es para compartir con otros. Precisamente para ir velando las necesidades de aquellos que están sufriendo. Entonces, Dios sí está preocupado por ellos, pero lo que Dios ordena es que nosotros seamos la parte activa al momento de cuidar a nuestros hermanos más necesitados. Por eso David dice en el Salmo 41:1, dichoso quien se preocupa por los pobres. Dichoso aquel que está preocupado, velando, buscando a quien ayudar. Nosotros somos
y tenemos una responsabilidad hacia nuestros hermanos que están en necesidad. Tenemos que velar por ellos. Entonces Dios sí hizo provisión. Miren lo que está escrito en Patriarcas y Profetas. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, Dios no se propone que la pobreza fuese desconocida entre nosotros. Él declaró que los pobres no dejarán de existir en la tierra. Por eso la ley de Dios le daba al pobre derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir cuando tenía hambre al sembrado de su vecino o a su huerto o a su viñedo para comer del grano o de la fruta hasta saciarse. Toda la rebusca de las mieses, el huerto y el viñedo pertenecían a los pobres. Esa era la orden de Dios. No coseches todo, deja para tu hermano. No saques toda la tierra, deja para el necesitado. Y eso le pertenecía a los pobres. Miren, el plan de Dios para atender a estos hermanos, a nuestros prójimos en necesidad. La pregunta aquí es, ¿nosotros estamos dispuestos a compartir las bendiciones que hemos recibido de Dios? Bueno, vamos a pasar ahora al segundo punto donde veremos el ejemplo que nos da nuestro Señor. Cuando nuestro Señor estuvo en esta tierra, obviamente nos dio el ejemplo. Recordemos algo, Cristo reveló el carácter de Dios en medio de los hombres, un carácter que los líderes habían desfigurado, un carácter que los líderes habían mancillado. Dios vino en forma de hombre a revelarse a nosotros a través de Cristo. Y dentro de esa revelación resalta en todos los aspectos el amor, y de eso también habla el apóstol Pablo. El amor de Dios hacia los pobres, de manera especial, daba a conocer al Mesías. Y nuevamente repetimos el carácter de Dios. Por eso él mismo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para ungir, para ayudar, para llevar alivio, para calmar el dolor de los sufrientes. En fin, todo eso, dijo Cristo, está sobre mí y lo voy a cumplir. En Cristo se estaban cumpliendo lo que las profecías decían, y en este caso lo que el profeta Isaías había predicho. El Mesías, dice Isaías 61, atendería a los necesitados, velaría por los menospreciados. Una idea que para los líderes del pueblo judío era hasta cierto punto humillante, pues ellos no esperaban a un Mesías que se relacionara con la clase menospreciada. Eso no esperaban y fue chocante, pero ese era el carácter del Mesías. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Y no está de más recordar todo lo que Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra, todo lo que el Señor hizo cuando Él vivió entre nosotros. Y en gran parte su obra pues estaba relacionada con aquellos que tenían necesidad. Nuestro Dios nos da el ejemplo. Él se humilló para atender a la raza caída, y de la raza caída se humilló aún más para velar por los menospreciados. Otro ejemplo curioso es el destacado de Job, o el ejemplo destacado de Job. Job nos demuestra que es nuestro deber a nuestros hermanos, y eso lo hace Job, o él lo declara cuando estaba pasando un momento de mucha necesidad. En Job 1:8, Dios, hablando de Job, dice que él es un hombre perfecto. ¿Has visto a Job? Un hombre recto, perfecto. Por favor, anoten esa palabra, perfecto. En el capítulo 29, en medio de su agonía, Job declara que él atendía y velaba por aquellos que estaban afligidos. Job ayudaba. Ahora, Job no solo ayudaba a estas personas, pues él mismo declaró, indagaba, buscaba a quienes tenían problemas o necesidades y hacía todo lo posible por ayudarlos, hacía todo lo posible por socorrerlos. Entonces, Dios nos dice que Job es perfecto, es justo, porque en gran medida él ayudaba y buscaba ayudar a los demás. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor nos dice que nosotros también tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto? Y esta perfección habla en el sentido de mostrar amor a todos, tanto al bueno como al malo, al que nos bendice como al que nos maldice, como aquel que es honrado como al menospreciado.
Tenemos que demostrar amor, buscar a aquellas personas que necesitan amor. Por eso Dios dijo que Job era un hombre perfecto y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Testimonio para las iglesias remata esta idea. Queremos agradecer por vuestros buenos deseos, dice Ellen G. White, pero los pobres no viven cómodamente solo con buenos deseos. Ay, qué bonito es orar, Señor, atiende al que tiene hambre y vela por el que tiene necesidad. Muy bien, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para ayudar a aquellas personas. Deben recibir alimentos y ropas como pruebas tangibles de vuestra bondad. El pobre no va a llenar su estómago porque yo oré por él. Él va a llenar su estómago porque yo le llevé alimento. El desconsolado no va a calmar su dolor porque yo oré por él, pero no lo abracé. Tiene que haber actos. Dios no quiere que ninguno de sus seguidores mendigue su pan. Nosotros tendríamos que ir a buscar antes que ellos mendiguen. Os ha dado abundancia para que podamos suplir las necesidades. No aguardéis a que llamen a vuestra atención. Más bien obremos como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. ¡Qué tremenda distancia puede existir entre este accionar y la iglesia en la que estamos nosotros, que simplemente esperamos enterarnos, mas no vamos a indagar quién está en necesidad? Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. ¡Qué tremendo ejemplo que nos da nuestro Señor! Cerramos nuestro segundo objetivo y vamos a ver ahora el tercer objetivo de nuestro estudio. Creo hasta aquí está clara la importancia de atender a los necesitados, pero para esto es clave la conversión, queridos amigos, y les consulto, ¿ya han vivido esta experiencia? Tenemos el triste ejemplo del joven rico. Miren, el joven rico nos da una lección práctica y clara. Hay una gran diferencia en conocer la ley, las profecías, ser un experto en el conocimiento de la Biblia, pero no conocer a Dios. Y este era el caso del joven rico. Conocía muy bien, él había sido instruido, entendía la ley, pero él no conocía a Dios. Por eso Pablo dice, puedo conocer mucho de la Biblia, pero si no tengo amor, si no tengo a Dios, si no me he relacionado con Dios, esto no sirve. Vengo a ser como una lata que hace bulla. El joven rico es un ejemplo de no querer conocer a Dios. Miren, porque cuando el Señor Jesús le dice, muy bien, has cumplido gran parte de la ley, pero una cosa te falta, amor. Amor a mí, amor hacia mis hijos, y eso solo lo puedes hacer si vendes lo que tienes y me sigues. Y él que dijo, no, lo que me pides, Señor, es mucho. Y él no se daba cuenta que más bien estaba perdiendo demasiado al canjear su eternidad con lo terrenal. Rechazó conocer al único Dios, pues él tenía otro Dios que era su dinero. En consecuencia, nada podría cambiar su vida. El dinero seguiría siendo su Dios, que se corrompe, que se pudre, que pierde su valor y solo dura un breve periodo de tiempo, y él estaba perdiendo la eternidad. Al no amar a Dios, ¿cómo podría amar a su prójimo? Mientras no aliviara el sufrimiento, jamás experimentaría la verdadera plenitud. Otra de las consecuencias de no querer seguir a Dios y querer abrazar lo que esta tierra nos da. Entonces el joven rico es un claro ejemplo de darle prioridad a las cosas terrenales y rechazar la invitación de Dios. No quiso ser convertido. Qué diferente al caso de Zaqueo en Lucas 19, un hombre que también era detestado, un hombre que era odiado por su propia gente. Pero a diferencia del joven rico, al parecer Zaqueo controlaba mejor el impacto de las riquezas. Miren cuán importante es que nosotros coloquemos las cosas en su verdadera perspectiva y no dejarnos llevar por impulsos, por emociones momentáneas, sino tener también control. Y esto posiblemente es lo que tenía Zaqueo.
En consecuencia, él acepta la invitación de Cristo, y aquí hay algo clave. Zaqueo reconocía que necesitaba que Jesús entrara en su hogar, en su vida. Él tenía riquezas, pero eso no le servía, eso no le hacía feliz. Él necesitaba a Dios. Y cuando Cristo le dice, ven, él aceptó esa invitación para que Cristo entrara a su vida e hiciera los cambios necesarios. Ahora, estos cambios no son solo emocionales, es decir, uy Señor, yo sí te quiero, te amo, entra a mi vida, ahora soy el más feliz, y no. Estos cambios tienen que ser concretos, objetivos, tienen que ser palpables. Y eso comprendió Zaqueo, tengo que hacer reformas en mi vida, y él lo aceptó. En segundo lugar, reconoció su pecado y dijo, muy bien, voy a devolver lo que he robado, voy a devolver lo que he defraudado. Estoy en falta y mientras puedo y tengo los medios para subsanar esa falta, voy a devolverlo. Y en tercer lugar, se compromete en atender a los necesitados. Él podía pensar, muy bien, voy a subsanar mi falta y con eso es suficiente. No. Él reconoció que tiene una obligación, un deber hacia los necesitados. Y todo esto hizo que Zaqueo sea un ejemplo de que Dios sí puede bendecirnos, pero necesitamos experimentar una conversión para poner las cosas en su verdadero lugar. Comprendió su responsabilidad y el verdadero rol del dinero. Zaqueo entendió que lo que él recibía era para bendecir a otros. Elena de White dice en Mensajes Selectos, todos no estamos constituidos de la misma manera. Las conversiones no son todas iguales. Cristo impresiona el corazón y el pecador renace a una nueva vida. Con frecuencia las almas se sienten atraídas a Cristo sin una convicción impetuosa, sin quebrantamiento del alma, sin terrones de remordimiento. Contemplaron a Cristo y se sintieron atraídos. Vieron la necesidad de su alma, vieron la suficiencia del Salvador, lo que él demandaba, oyeron su voz que decía, sígueme, se levantaron y lo siguieron. Esa también es una conversión genuina, como el caso de Zaqueo, que él no experimentó el dolor, él no tuvo que ser quebrado, no. Él entendió que era necesario seguir a Cristo y lo siguió. Y esta conversión es tan genuina como aquellos que sufrieron la agonía de un violento proceso. Pero aquí el punto es que tenemos que experimentar la conversión. Esto lo podremos hacer. El egoísmo podrá salir de nuestro corazón si nosotros experimentamos esa conversión. Te animo, querido amigo, a que todos los días, en todo momento, tú sigas a Cristo y aceptes esa invitación. Muy bien, para cerrar nuestro estudio, ¿qué tenemos que hacer? Sugiero que hagamos planes, planifiquemos nuestra obra misionera. Es importante que como iglesia o grupo pequeño, siempre en coordinación con la iglesia, hagamos planes concretos para atender de manera sistemática a nuestros hermanos. De manera sistemática, no basta una vez, sino hay que hacer un seguimiento a nuestros hermanos. También recordemos que la atención es integral. Velemos por sus necesidades físicas y espirituales. Recuerda que para esto es importante un proceso de conversión, de seguir a Cristo. Por eso, querido amigo, te animo a que estudies la próxima lección que titula ¿Cómo planificar para tener éxito? De esta manera estamos cerrando el breve comentario de esta lección con el deseo de que nos volvamos a encontrar el día de mañana a las 5 para el comentario en vivo. Espero sus oraciones para poder desarrollar este estudio. Por ahora les mando a cada uno de ustedes un cálido y fraternal abrazo y les deseo muchas bendiciones para bendecir a otras personas.